Bien, estimados estudiantes, dando continuidad a las actividades teóricas de la cátedra de anatomía patológica, entonces es necesario continuar con el tema de lesión celular, que incluye degeneración y necrosis. Soy David Velázquez, soy docente de la cátedra y bueno, esta es la primera parte de este tema. Hay que recordar que los temas que se están dictando son un enfoque general, una guía que les va a señalar el horizonte de lo que es el tema y en qué puntos deberían profundizar. Para esto último está el libro Patología de Robbins, que es que necesariamente tienen que revisar para poder profundizar, ampliar e integrar seguramente todos los conocimientos. Espero que sea de utilidad. Bien, tenemos que empezar hablando de homeostasis. Como ustedes recuerdan, homeostasis se define como el equilibrio del medio interno. Es decir, el medio interno en el que están suspendidas todas las células de nuestro organismo, que es semilíquido, ¿no? Prácticamente es el intersticio donde están suspendidas todas las células con las cuales interactúan las células. Ese medio interno tiene que estar en equilibrio con las funciones celulares. Esa relación de equilibrio depende mucho de la función de membrana y obviamente de las funciones intercelulares, de tal manera de mantener tanto por fuera de la célula, en el espacio extracelular, como el intracelular, concentraciones adecuadas de iones, de partículas osmóticas, de hidrogeniones, equilibrados, de tal manera que esta célula pueda funcionar, pueda cumplir su función normal y sus otras funciones. A eso hace referencia el equilibrio del medio interno. Para eso todas estas, la membrana celular fundamentalmente y todas sus organelas van a adaptarse, van a hacer sus funciones para poder sobrevivir en ese medio interno. Bien, tenemos que hablar de respuestas celulares al estrés o al estímulo nocivo. Las células responden al estrés o a un estímulo nocivo de diferentes maneras. Una célula en estado normal, que habíamos explicado, es decir, en homeostasis, va a sufrir un estímulo nocivo, un estrés, un aumento de su demanda y bueno, esta célula normal va a reaccionar de diferentes maneras. Si el estímulo, la carga de estrés no es demasiada o es gradual a través del tiempo, entonces esta célula puede hacer lo que se llama adaptación. Puede adaptarse a ese nuevo estado, creando un nuevo estado de equilibrio, un nuevo equilibrio, por así decirlo, y adaptarse a esa situación. Sin embargo, si el estímulo es intenso, quizás en poco tiempo, o si el estímulo es pequeño, pero dura mucho tiempo, entonces va a cambiar el estado normal de la célula en homeostasis a un estado de lesión celular. Y la lesión celular pues va a llevar, si el estímulo no es, le permite a la célula, y la célula se adapta, da una respuesta, esa puede originar una lesión reversible. Si el estímulo así, corto quizás, no de mucha intensidad, entonces de lesión reversible puede regresar a la normalidad. Y bueno, el tejido y el órgano del ser humano regresar a la normalidad. Sin embargo, si la lesión es muy grave, si el estímulo nocivo es muy grave, es muy intenso, la lesión celular no solo se va a quedar ahí, va a progresar a una lesión celular irreversible, que nosotros también la denominamos muerte celular. Y conocemos dos formas fundamentales de muerte celular, una que se llama necrosis y otra apoptosis.
Incluso su libro describe una más, que es una combinación entre ambas, que es la necroapoptosis, que vamos a hablar brevemente al final. Bien, aquí tenemos un gráfico más explícito donde a partir de célula normal en homeostasis normal, pues tras la agresión vamos a observar lesión reversible con diferentes cambios, fundamentalmente edema, formación, alteraciones de la cromatina, pero que si se retira el estímulo lesivo, nocivo, pues esta se puede recuperar y llegar a la normalidad. Y también grafica que si la lesión, si el estímulo es muy intenso, pues puede provocar cambios irreversibles, alteraciones de las organelas intracelulares, como aquí ven ustedes, los lisosomas son uno de los más afectados, rotura lisosomal, o las mitocondrias. Tenemos que recordar, entonces, mitocondrias, lisosomas, como aquellos eventos que van a hacer que una lesión pase de reversible a irreversible, probablemente, por lo menos en teoría. Entonces, esta lesión irreversible nosotros la conocemos como necrosis. Si ustedes observan, aquí hay un dato muy importante, hay fragmentación de la membrana celular. Y bueno, fragmentación de la célula. Es un dato muy importante en lo que se refiere a necrosis. Las células inmediatamente no van a expresar morfológicamente la muerte celular tras una lesión. Si ustedes ven, aquí está el efecto, aquí en este eje, vamos a observar el tiempo y bueno, la lesión en principio, cuando es reversible en este periodo rosado que ustedes ven aquí, van a observar que lo primero que se ve es, lo primero que se nota en una célula es la disminución de la función celular. Inmediatamente esta, recién después de unas horas, 6 horas quizás, recién vamos a poder nosotros encontrar alteraciones bioquímicas secundarias a esto. Quizás ya no va a ser reversible, ahora va a ser irreversible y vamos a ver marcadores moleculares de muerte celular, salida de componentes intracelulares al extracelular que pueden ser medibles bioquímicamente. Posterior a ellas vamos a observar recién cambios ultraestructurales, es decir, con el microscopio electrónico, y luego recién vamos a poder ver en las horas siguientes cambios al microscopio óptico, o finalmente, como aquí ven en esta curva, cambios macroscópicos. Entonces quiere decir que si encontramos cambios macroscópicos o al microscopio óptico, antes ya ha sucedido todos estos eventos, desde la alteración de la función, bioquímicas, cambios ultraestructurales, es decir, a la microscopía electrónica, y recién lo estamos observando al ojo humano con ayuda de un microscopio o visiblemente, ¿no? sin interposición de nada. Causas de lesión celular múltiples son las causas. Podemos mencionar estas. De estas, la más importante, la más frecuente es la isquemia. Si ustedes ven aquí, isquemia, hipoxia. ¿Cuál de las dos es más lesiva? La más lesiva es la isquemia. ¿Por qué? Isquemia significa disminución del flujo sanguíneo. Puede ser total o puede ser parcial. La disminución del flujo sanguíneo va a hacer que se prive de nutrientes y de oxígeno. En cambio, la hipoxia, puede haber nutrientes, puede haber flujo sanguíneo, pero la presión parcial de oxígeno en sangre va a disminuir. De esa manera, en la isquemia, donde hay privación fuera del oxígeno de nutrientes y la capacidad de vaciar del lecho capilar todos los desechos metabólicos de la célula, pues van a hacer que la isquemia sea un factor nocivo, una causa de enfermedad mucho más intensa que la propia hipoxia. La isquemia es mucho más lesiva que la hipoxia. Dijimos que es más frecuente la isquemia. ¿De acuerdo? Agentes físicos, agentes químicos, dentro de estos los fármacos están implicados en causales de enfermedad. Agentes infecciosos, parásitos, virus. Ahora tenemos el virus SARS-CoV-2, que es causante de la enfermedad, el COVID-19, ¿no? Muy popular en estos días. Desequilibrios nutricionales, reacciones inmunológicas, trastornos genéticos. Estos son más trastornos intrínsecos, ¿no? Estos dos últimos.
Todos estos van a afectar ¿a quién? A la célula. Entonces, de ahí que todavía sigue vigente lo que se denomina la célula como el punto clave para hablar de las enfermedades, lo que Birkhoff ha llamado patología celular. Aquí podemos ver gráficos donde dos órganos nobles como el cerebro y el corazón, que tienen tiempos variables después de la isquemia, de resistencia tisular, ¿no? De resistencia a la lesión. Menos de 5 minutos, entonces puede ser ante la falta de sangre que aparezca lesión reversible, pero si supera ese tiempo donde hay una isquemia total, entonces va a haber lesión reversible. Bien, el cerebro entonces tiene un menor tiempo de resistencia, por así decirlo, a la isquemia. Rápidamente puede llegar a lesión irreversible. El corazón es otro órgano noble que necesita un constante aporte de flujo de sangre y los tiempos pues, pueden ser relativamente un poco más prolongados. Sin embargo, al cabo de una hora pues ya va a notarse la lesión irreversible o llamada también necrosis o muerte celular. Mecanismos moleculares de la lesión celular. Es necesario abordar estos para poder comprender de cuál es la base molecular de la lesión reversible, irreversible y de las adaptaciones. Básicamente son 5 de manera teórica y todos pasarían casi simultáneamente. Depresión de ATP o disminución de ATP, daño mitocondrial, aumento del calcio intracelular y pérdida de su homeostasis, aumento de los radicales libres derivados del oxígeno y defectos de permeabilidad en la membrana, no solo de la membrana celular, sino de otras membranas de las organelas intracelulares también. Bien, el algoritmo indica que la isquemia va a ocasionar falta de oxígeno y falta de nutrientes. Esto va a repercutir en la producción de ATP, fundamentalmente. El ATP necesario para varios procesos intracelulares, bomba sodio-potasio ATPasa, retiene sodio, acumula seguramente por eso de manera osmótica agua. No va a haber una buena síntesis de proteínas y fosfolípidos que va a afectar la membrana, en vez de, como no hay oxígeno, se va a activar el metabolismo anaeróbico, donde hay menos producción de ATP y más producción de elementos ácidos intracelulares, lo cual va a bajar el pH ácido. El pH, que es relativamente neutro dentro de la célula 7.2, y lo va a bajar, y varias funciones enzimáticas van a empezar a fallar. En breve, depresión de ATP, una de los factores moleculares importantes. La isquemia, dijimos, hace falta de aporte de oxígeno, la célula empieza a trabajar en hipoxemia, en condiciones anaeróbicas, y bueno, fundamentalmente, ¿qué va a hacer? Ya no va a poder sintetizar suficiente cantidad de ATP, va a bajar la cantidad de ATP por la falta de aporte de sangre y condiciones anaerobias, y bueno, va a afectar fundamentalmente a la bomba de sodio y potasio ATPasa de la membrana celular. Con eso se va a quedar mucho sodio dentro de la célula y el potasio va a salir. ¿Qué va a ocasionar el sodio? El sodio es osmóticamente activo. Si nosotros recordamos osmosis por nuestras clases de fisiología, vamos a recordar que si este es el intracelular, en una membrana celular donde está deficiente la bomba de sodio-potasio ATPasa, entonces está reteniendo gran cantidad de sodio en el intracelular. ¿Qué es osmosis? Es el paso de agua a través de una membrana semipermeable de un compartimento de menor concentración de solutos al compartimento de mayor concentración de solutos para equilibrar la muestra. De esa manera la célula se edematiza. Aparte de este cambio, aparte de edematizar la célula, todos los componentes y organelas intracelulares se van a edematizar. ¿De acuerdo? Retículo endoplasmático, las mitocondrias, lisosomas, etc. La glucólisis anaerobia en condiciones de falta de oxígeno va a disminuir la cantidad de glucógeno, va a producir más lactato y va a generar alteraciones de la cromatina. La falta de
energía va a afectar la síntesis ribosomal de proteínas y por ende también va a favorecer el depósito de lípidos.